¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Persona que vuelve después de 6 años. ¿Qué estuvo haciendo esos 6 años? ¿Cómo tomaste vos entonces la foto que se sacó con Urtubey y Estrada? Me imagino que han ido a decirle: Cristina, perdóname por todas las cosas que hablé, todas las cosas mal que dije de vos. Me imagino que fue esa la charla, no creo que haya dicho usted venía y bendecime. Cuando que se habían roto hasta las cenizas, los ceniceros. Usted decía, Cristina es lo mejor que le pasó a la Argentina. ¿Qué pasó desde aquel momento hasta ahora? Bueno, pasaron 7 años en donde se todo. Esa debe ser la charla que habrán tenido, porque una persona que vuelve después de 6 años y dice que sintió las ganas de representarnos a los salteños, bueno, ¿qué estuvo haciendo esos 6 años mientras nosotros estábamos ahí en la trinchera frenando la Milei desde que llegó? O cuando estaba Macri también él siendo gobernador mandaba a sus legisladores de apoyar alguna de las leyes que iban en contra de los jubilados, ¿no? Contra los jubilados, ¿no? De Ushuaia a La Quiaca es repudiado el presidente. Fuerte y claro el insulto, y de esta manera lo recibían a Javier Milei, en este caso en Santiago del Estero, el hartazgo, ¿no?, del que venimos hablando después de muchos meses en donde la población siente que no le alcanza para llegar a fin de mes, o incluso, y tomo esto que decía Xavi, de cierta, insensibilidad además del presidente para quienes, incluso teniendo una ley que habría que respetar, no la promulgan, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las personas con discapacidad, de las que vamos a hablar en un ratito nada más. Claro, llegan a una instancia de hartazgo, porque encima que ya está la ley, se pasaron todas las instancias necesarias en el Congreso, hay un poco respeto por las instituciones absoluto, una insensibilidad total que deja de manifiesto esto. De Ushuaia a La Quiaca es repudiado el presidente. Vamos a Tucumán, trabaja en vivo Mariano Nega. Marian, buenas tardes.
Adrián, Lucila, buenas tardes. Estamos en el centro de Yerba Buena, porque acá, a las 6 de la tarde, en esta misma esquina, frente a este mismo shopping, está prevista la caravana de Javier Milei. Esto es la esquina Luis Lobo de la Vega y Avenida Aconquija. Desde temprano hay un operativo de avanzada de Casa Militar, Policía Federal, de la Policía Local también, porque el ministro de Seguridad de la provincia de Tucumán, a través de Jaldo, que está en licencia, el gobernador, ha asegurado y garantizado la custodia y el orden. No quiere que la provincia de Tucumán esté ligada a hechos de violencia como los que ustedes recién estaban relatando, vinculados a la llegada de un presidente. Un gobernador que ha ondulado y oscilado en distintas posiciones, primero acercarse, recordemos que la última visita prevista de Javier Milei a esta provincia fue el 9 de julio, finalmente no vino y lo hizo en su reemplazo la vicepresidenta Victoria Villarruel, y hay algunos militantes frente a este shopping, algunos comerciantes, vamos a decirlo también, con cierto enojo porque es un día clave previo al Día de la Madre y en este caso se hace todo un operativo cerrojo para que camine el presidente y quizás afecte un poco las ventas. Por eso hace un ratito había como algunos comerciantes que pedían que liberaran esta zona para que continuaran vendiendo libremente. Bueno, cuando escucho a los libertarios me da la sensación de que viven en otro país, al igual que el presidente. Esta semana en un reportaje le tuvieron que decir el 80% de los argentinos no llegan a fin de mes. Hoy un comunicado de la Iglesia alertando por el deterioro social que crece todos los días y no hay capacidad para poder contener ese deterioro social. Reitero, escucho los reportajes que estás haciendo, escucho al presidente y están en otro planeta, están en otra realidad. No, a veces igual pienso, Adri, mientras ahora seguimos también con Marian, que también es no querer reconocerlo. Fíjate cómo Mariano de alguna manera termina sacando en qué es lo que se recorta, y alguno quizás te puede reconocer, bueno, yo recorto en tal cosa o me cuesta un poco más llegar a fin de mes, así todo yo voy a seguir eligiendo este espacio político, porque también el gobierno eso lo sabe, que no tiene mucha alternativa, ¿no? Dice el gobierno, no, nosotros no tenemos alternativa, ese como es el que camino. Aprovechan y se hacen uso como también de esa situación. ¿Cómo anda Daniela, Julián? Es así, nos encontramos en Acoiti, Rivadavia, pleno barrio de Caballito, para hacer las consultas que recién podíamos repasar en algunos takes. Bueno, vamos a ver cómo la están viendo los argentinos respecto a lo económico, si hay algún tipo de deuda y bueno, si se están endeudando con alguna tarjeta, con alguna aplicación, esas cosas que a veces pasan. Bueno, vamos a arrancar por este lado. A ver, disculpe, ¿cómo le va? ¿Le puedo hacer una consultita? ¿Cuál? Le vengo a preguntar más o menos cómo está la situación económica, cómo la está viendo usted. Ay, cómo se puede. Eso. ¿Está difícil? No, no sé, cada uno va rebuscándosela como puede. Y hablando de rebuscársela, ¿cómo los métodos, si se usa tarjeta de crédito quizás o alguna...? Cuando hay ofertas y promociones se usa la tarjeta de crédito. Pero se acumula a veces la deuda, no sé si eso es complicado. ¿Intentás que no? Que no. Claro, porque después se hace más difícil. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Ahí está, bueno, arreglándosela como puede en este caso. A ver, vamos a seguir. Disculpe, ¿cómo le va? ¿Le puedo hacer una consultita? Ah, está apurada. Señora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Breve consulta, le vengo a preguntar por la situación económica, ¿cómo la está llevando? Yo personalmente, bien. Pero creo que los demás no. Entonces no sirve que a mí me vaya bien y que a los demás le vaya horrible. Estás viendo como una situación en general más complicada. Y una situación complicada, sí. ¿En qué lo ves? O sea, no sé si por allegados o por familiares. Mira, lo veo por gente que conozco y no me gusta lo que está pasando con la salud y con la educación fundamentalmente. Porque si hay algo que se tiene que dedicar el Estado es en educación y en salud. Después hay cosas que... Quizás uno la pueda remar de otra manera. Sí, y que tampoco el Estado se puede ocupar absolutamente de todo, pero salud y educación es fundamental. Y eso lo está viendo que están más flojos ahora. Eso, flojo no, flojísimo. ¿No le gusta la administración de este gobierno? La verdad que no. Bueno, muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Ahí está, bueno, seguimos haciendo las consultas. ¿Cómo le va, caballero? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Le vengo a preguntar cómo está viendo la situación económica. Desastre. ¿Difícil? Desastre.
jubilado, trabajando, bastante difícil. ¿De qué está trabajando? Entran dólares, pero nosotros no los vemos. Claro. Hace 2 años. El oro de Inglaterra, los dólares que vienen, pero hace 2 años que la situación para la clase media baja y baja está muy difícil. ¿Te siente que en estos 2 años se deterioró bastante eso? Sí, totalmente. Veremos, pero no le tengo fe desgraciadamente, ¿no? Un país que esto pueda llegar a mejorar. El gobierno dice que este esfuerzo va a valer la pena en algún momento. Sí, dentro de 15 años yo no voy a estar. Y mi nieta no sé cómo va a estar. Si yo no estuviera, mi nieta y mi hija no se pueden solventar solas. ¿Ah, sí? Por más que tengan su trabajo y con trabajar parece que no alcanza, ¿no? Y hoy no. Si vos ves un parámetro de hace 10 años a esta parte, el poder adquisitivo hoy, a mi entender, por mi situación chiquita, estamos un 30% abajo. Bastante. ¿Y de qué está trabajando? No, monotributista. Así que bueno. Pero bueno, todo cambia, así que hay que esperar las elecciones, hay que esperar el 2027, pero no podemos esperar los argentinos y más nosotros los jubilados 15 años para decir que vamos a estar mucho mejor. Es difícil esperar. Bueno, muchas gracias. Dígale al gato que nos defiende a los jubilados. Está bueno, le pasaba el mensaje. Chao. Bueno, seguimos. A ver, hay un poco más joven que está por acá. Amigo, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Te puedo hacer una breve consulta respecto a la situación económica? ¿Cómo la estás viendo? Dale. ¿Cómo la...? No, la verdad que es difícil la situación para algunos sectores. Yo por suerte, tengo profesión, soy contador público y la verdad que encuentro trabajo, encuentro empleo, pero no todos los trabajos están bien remunerados y eso hay que decirlo. Pero la verdad es que básicamente dependemos de Estados Unidos para poder estar bien económicamente. ¿Eso te tranquiliza o te preocupa? No, me preocupa porque tenemos que ser un país que sea fuerte y nacionalista por sí mismo, no por un país ajeno, por más potencia que sea. Pero bueno, son los acuerdos que hace el presidente. ¿No te gusta el presidente? No, la verdad, yo no estoy a favor ni en contra de ningún partido político, solamente trato de ver lo bueno y lo malo. Y bueno, la verdad que hay muy poco para destacar en este gobierno, pero bueno, así todo. Cada uno tiene que ponerse el hombro adelante más allá del gobierno de turno que haya. Toca salir a laburar como siempre. Vos estás viendo, me decías que están mal pagos los trabajos, básicamente. Sí, y te estoy hablando de profesiones que por ahí uno ya tiene un estudio, pero imagínate para los que no están tercerizados ni tampoco tienen educación. O sea, hoy en día tener título secundario no es nada y es muy difícil. Tengo una hermana de 20 años que sigue buscando trabajo hace 2 años. No consigue. Y todavía no consigue. Y así todo se esfuerce, todo para conseguir, pero no hay. O sea, y por más que estudies y todo, tampoco pretendas mucho, porque es la realidad. Pero bueno. Bastante complicado lo que estaba... Sí, la verdad que sí. O sea, es difícil que haya un crecimiento económico real, y por más que ahora no se haya acelerado la inflación hace rato, cuesta que crezca el consumo. Y se ve, y se nota. Pero bueno, la gente como siempre hace lo que puede y se arregla. Pero la verdad que este gobierno ha golpeado varios sectores. Pero bueno, la Argentina siempre es fuerte y se vuelve a restablecer después de una crisis. Pero Muchas gracias. No, por favor. Nos quedamos con ese mensaje que siempre Argentina puede salir adelante, pase lo que pase. A ver, vamos a seguir charlando. Mucha gente acá en esta esquina, Un montón de gente que está transitando. ¿Cómo les va? Disculpen, ¿les puedo hacer una breve consultita? Sí. Les vengo a preguntar cómo están viendo la situación económica. Como todo el mundo, desastrosa. ¿Difícil? Desastrosa. Claro, peor que difícil. Peor que difícil. ¿En dónde lo ve eso en el...? Mira, en este barrio que es un centro comercial importante, es patético. Los negocios cerrados o que cambian cada 4 meses, es patético. O sea, ¿ves que han cerrado algunas persianas? Muchísimas. Aquí cerraron un montón y en Primera Junta otro montón. Cuando pasás por los negocios no hay nadie, ahí está el empleado leyendo el celular.
O sea, que se consume muy poco lo que... Poco. Y él es economista, así que lo estuvo viendo bastante durante todos los años. Es terrible, terrible. Bueno, aprovechando que sos economista, vos cómo estás viendo la situación, proyectándola, ¿no?, a futuro con esta ayuda de los Estados Unidos. Sí, muy mal, porque si la ayuda consiste en endeudarse, es una ayuda... ¿Conseguir un acreedor más? Sí. Conseguir un acreedor no es un negocio para nadie, va para los acreedores. Porque también veo que las familias también en muchas oportunidades están endeudando, sí, ¿no?, con tarjetas. Sí. El nivel de morosidad, por lo menos en nuestro edificio, en todos lados, es terrible. ¿Y con las expensas y eso? Claro, las expensas. Se están pagando. Claro, con nosotros tenemos departamentos en alquiler también. Vemos los inquilinos nos mandan las expensas y la morosidad es terrible. Es obvio. Porque las prioridades son otras, porque está Swiss Medical o OSDE o pagar el colegio de los chicos, los servicios. Hay prioridades y hay cosas que quedan en segundo plano. ¿Piensa que todo este esfuerzo va a valer la pena, como dice el gobierno? No. ¿Cómo va a valer la pena endeudarse? ¿Cómo va a valer la pena endeudarse? Es como tener más tarjetas de crédito, más acreedores. La locura, la estupidez. Han conseguido un superávit, ni siquiera cierto. ¿No cree en ese superávit que dice? No creo. Pero por otro lado lo hicieron a costa de los jubilados, de un montón de cosas que a la larga te empeoran la situación, porque eso te reduce el consumo interno. Y lo último que han hecho con esta tasa de interés es mortal. ¿Por qué? Y porque eso produce recesión. O sea, no va a haber pesos en la calle. No hay, y los comerciantes trabajan mucho con crédito, nadie paga contado todo. Y el crédito ahora te sale 100, 120, 140, 160, es imbancable. Por eso encontrás oferta por todos lados. Porque perdona que te interrumpa, un negocio secular aquí en Primera Junta que está vendiendo zapatillas a 15.000 pesos. Por supuesto Beijing, zapatillas pésimas, pero es terrible. Pero antes de pagar, de descontar un documento pagando el 150%, venden a cualquier precio. Pero eso tampoco conduce mucho. Las galerías, que son galerías icónicas del barrio. Y va a estar vacía, ahora vamos a dar una vueltita. Muchísimas gracias a los dos. Por favor, que tengan fueron muy suerte. amables. Bueno, difícil la situación. En Caballito, que es un barrio en general con un nivel de ingresos que, bueno, en general es alto. A ver, ¿cómo le va a Caballito? No, está bien, no lo molestamos, no, rápidamente, nos dijo que no. A ver, seguimos por acá. Disculpe, ¿cómo le va? ¿Le puedo hacer una consultita? No. Bueno, ahí está, seguimos entonces. Bueno, creo que del otro lado estaban bueno, para seguir con ahora algún otro volvemos. tema, pero bastante interesante lo que nos decía la gente acá en la calle. Ahora volvemos, Hernán. Hablaste con mucha gente, Sí. has trabajado mucho. Por ahora, en un ratito volvemos con vos. Dale. Gracias. Sos un vendepatria, vos sos un vendepatria. La casta, la verdadera casta, vos sos la verdadera casta, hijo de puta. Para los pampeanos tenés que gobernar vos. Sí, vos también, Ardoin, casta, forro. En contra de la universidad pública vas a estar. Más vale, porque sos un burro. Sos un vendepatria, vos sos un vendepatria. La casta, la verdadera casta, vos sos la verdadera casta, hijo de puta. Para los pampeanos tenés que gobernar vos. Sí, vos también, Ardoin, casta, forro. En contra de la universidad pública vas a estar. Más vale, porque sos un burro. Vale, porque sos un burro. Cuentan los que estuvieron con el presidente los últimos días que está más alterado que de costumbre. Cuentan que en los reportajes que le dio a Trebuch y a Feynman se lo veía realmente alterado, se lo vio transpirar, se lo vio confuso, dicen, como que no está en control, no está en su eje. La verdad es que el tipo está entre dos situaciones muy malas. Trump le dijo: tenés que armar un gobierno de coalición. En algún momento dicen que dijo: necesitamos hablar con un adulto responsable, es decir, que no lo considera adulto, a Milei. Y tiene un hombre de él, Barry Bennett, que está caminando el país, armándole un nuevo gobierno que empezaría la semana que viene, en el que entraría gente de Provincias Unidas, gente del PRO, algún radical, y el jefe sería Santiago Caputo. Y entonces, ¿Milei qué es? Ahora, Trump le dijo que si pierde se va, con lo cual si pierde no hay un gobierno de coalición. Quiere decir que él está entre que lo corran en el gobierno y irse a la casa. Ninguna de las dos situaciones son buenas para Milei. ¿Se resistirá a armar ese gobierno? Si se resiste no le dan la guita. Si pierde directamente se va. ¿Por qué Trump dice esas cosas de Milei? Cuando dijo: si gana ese comunista, ese de izquierda, no voy a ser generoso, no te voy a dar la guita. Bueno, se refiere a Kicillof. Con Kicillof va a perder, seguramente. Ya perdió varias veces y va a volver a perder el domingo. Un poco más, un poco menos, va a perder. Entonces no
no habla de todo el país, con que pierda la provincia de Buenos Aires, Trump lo deja, se va. ¿Por qué Trump dijo que los argentinos nos estamos muriendo de hambre? ¿Lo hace quedar bien a Milei o lo hace quedar muy mal a Milei cuando dice eso? Míralo. La pregunta es que tienes que decirle a los agricultores, le pregunta, que sienten que el acuerdo beneficia a Argentina. Argentina está luchando por su vida, dice Trump. Jovencita, no sabes nada al respecto. Están luchando por su vida. Nada beneficia a Argentina. ¿Entiendes lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada. Están luchando tan duro para sobrevivir. Es muy fuerte esto, porque después de 2 años de gobierno con el mejor presidente de la historia, Trump considera que nos estamos muriendo de hambre. Cosa que tiene bastante de verdad. La última encuesta dijo que el 60% de los argentinos no llega al 20% del día del mes y que hay otro 20% que llega con lo justo. Algo de verdad tiene. Ahora, ¿le ayuda con eso? A Milei no se le ocurre otra cosa que decir, bueno, yo voy a tratar de confundir un poco el resultado. Y hace un simulacro de elección el sábado y aparece un número que no se saca en Argentina en las elecciones de medio término, que no se calcula, que es la estimación nacional, que suelen hacerla los medios, ¿sí? En esta estimación nacional, es decir, en los 24 distritos, Milei decide sumar solo los que se llaman Fuerza Patria para el peronismo. Y no sumar otros que obviamente son parte del mismo armado, forman parte del mismo bloque, como son Formosa, de Infram, La Rioja, de Quintela, Chaco, con Capitanich, que obviamente forman parte de ese acuerdo. Es decir, a la luz de todo el mundo, no tiene ningún problema en manipular el resultado, lo publicaba el Destape, para hacerle trampa a Trump, al mercado, para que el lunes no sea tan evidente que perdió. Hay varias lecturas acá. Primero, ¿por qué hace esto? Porque sabe que va a perder. Si supiera que va a ganar, ¿para qué hacer esta trampa? Segundo, ¿le va a creer Trump y los mercados? Bueno, puede ser que los mercados estén un poco confundidos las primeras horas del lunes hasta que se entienda que es una trampa. ¿Gana tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Unas horas? Es decir, es tan desesperante la situación de Milei que hace eso. El Partido Justicialista ya hizo una presentación judicial. Había habido una presentación judicial igual en Entre Ríos hace 2 meses y la ganó el PJ. Y a la vez, el Partido Justicialista va a hacer una app, una aplicación, para tener su propio número, con lo cual el domingo van a estar los resultados provinciales y va a haber 2 resultados nacionales. Cosas inéditas que pasan en el país de Milei. Ahora, si Milei pierde con Kicillof, bueno, ya es lo que le había dicho Trump. ¿Y qué pasa si pierde Santa Fe? ¿Y si pierde Córdoba? Cuando mostremos el mapa, nosotros vamos a mostrar el mapa y los colores acá en el Destape el domingo. No vas a ver el mapa pintado de violeta, como dijo Milei. Vas a ver 4 o 5 provincias en donde podría ganar Milei, por ahí ni eso. Y el resto va a haber muchas más pintadas de celeste, del color del PJ, que de Milei. Va a perder con los comunistas. En la última elección, en 2023, la suma de la Libertad Avanza y el PRO, en la primera vuelta, dio 53 puntos. Y ahora van juntos. Y las encuestas lo dan en 30 y pico. Perdió 20 puntos. Es terrible. Román Lechman, el periodista que adelantó este apoyo de Estados Unidos y que fue informando con fuentes claramente de Estados Unidos qué era lo que iba a pasar, ratifica este fin de semana que Trump se repliega si gana el peronismo. Se repliega, se va. Lo deja en bolas. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo va a ser? Miren una encuesta, la última encuesta de la provincia de Buenos Aires, y lo da ganando por 12 puntos a Fuerza Patria. Ponele que no sea 12, que sea 10, que sea 9. Es una cagada a palo con el que hoy aparece como el que tiene más posibilidades de ser el candidato a presidente en 2025. ¿Qué va a decir Milei de eso? Y ahora aparecen 2 problemas que podrían tener una mayor repercusión durante esta semana. Esta semana va a pasar de todo, olvídense. Una es que una periodista de NA hizo una excelente nota, se quedó al lado de Fred Machado 8 horas hasta que lo fue a buscar la policía. En los momentos, imagínense, más dramáticos de ese hombre que estaba por ser encarcelado para ser extraditado, y cuenta que Machado le narró a ella que había hablado con el gobierno argentino y le había advertido que si lo extraditaba iba a hablar y se iba a caer el país. Piensen un poquito, que es bastante obvio. ¿Qué cosa puede contar Machado para que se caiga seguramente no el país sino el gobierno? La única persona a la que podría referirse Machado y que caiga el gobierno es a Milei. Pero nadie se refiere a Bullrich, que también aparentemente está sucia. Bueno, se irá Bullrich. Es decir, Machado está hablando, está amenazando con hablar de Milei. ¿Y cuándo va a hablar? Y uno supone que antes de la elección. Hoy Alconadamón publica que la justicia de Estados Unidos, ante un requerimiento de los fondos buitres que piden la plata que se ganó acá con la estafa Libra, la jueza le dice, miren, no sabemos si la plata es del país o es de Milei y la hermana. Es decir, en Estados Unidos, antes que en la justicia argentina, están diciendo que esa plata se la puede haber quedado Milei. Pesen, el secretario del Tesoro norteamericano, no solo está vendiendo dólares todos los días para abastecer el mercado y que sus socios que vinieron a timbiar acá se lleven dólares baratos, sino que está interviniendo en dólar futuro, en el MEP, el contado con liqui. Es decir, han cerrado el Banco Central de la República Argentina y acá opera el Banco Central de Estados Unidos. Parte de nuestro país ya ha sido cooptado. Han desembarcado acá. Algunos argentinos se reían el otro día
porque no había dólar que alcance ante la voracidad, decían, de los arbolitos argentinos, fíjate la 132, ¿no? Que le sacaban los dólares a cualquier precio. Mostrarle la placa 132, que decía que, bueno, que Besen perdía con los arbolitos argentinas. Cada día estoy más convencido de que esto ya se volvió un tema personal, reputacional para Besen. Ser humillado por gente mayormente sin educación financiera que grita cambio, cambio en la calle Florida. Había varios que hablaban de esa manera. Buteler dijeron le están comiendo la billetera al tío Scotti, ¿sí? Ahora, hay algo que me parece que es la verdad de lo que ocurrió. Besen está financiando la salida de sus amigos norteamericanos con un dólar barato. Igual todos los días fue devaluando un poquitito. Ahora viene la segunda parte. ¿Para qué se arma este gobierno? ¿Por qué nuestra burguesía fallida, otra vez en sociedad con el imperio, arma un gobierno? Ese bloque conservador histórico. Fíjate el tuit de Macri directamente, es decir, se está confirmando el ingreso del PRO al gobierno, donde dice, ahora hay que arrancar y crecer sin parar. Hace menos de 2 años la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación. Macri con un apoyo muy fuerte a pocos días de las elecciones, involucrándose como si fuera su gobierno. Al rato, Santiago Caputo le responde. Es decir, el PRO ya formando parte de este gobierno. Esto es lo que se espera para la semana que viene, ¿eh? Hoy es lunes, la semana que viene. Y uno se pregunta ¿para qué? ¿Qué es lo que se espera? Voy a agregar la nota de Bonelli, que es interesante, porque Bonelli en la 135 directamente empieza a hablar. Bueno, que va a entrar Guillermo Montenegro, que va a entrar Cristian Ritondo o Diego Santilli, que lo está armando todo Barry Bennett, y que es el propio Santiago Caputo que lo está organizando. ¿Para qué? Para dar vuelta a la Argentina como un guante. Proponen una reforma laboral que nos va a llevar a la esclavitud. Y lo están anunciando, miralo a Caputo. Ahora viene una segunda etapa, como muchas veces dijo el presidente, una segunda etapa de lo que son las reformas de segunda generación. Esencialmente nos referimos a una reforma laboral y una reforma tributaria. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible, donde ustedes son los primeros que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde el 2011. Todos ustedes saben mejor que yo las dificultades que genera contratar gente. Cuando asumió Milei y decía barbaridades, cuando estaba en la campaña, perdón, Milei, y decía barbaridades, muchos que lo querían votar decían, eso no lo va a hacer. Y lo traía un empresario, porque en el proyecto de reforma laboral hablan de una jornada laboral de 13 horas. 13, ya no se conforman con 12, 13. En Argentina hoy estamos en 8, ¿sí? Esta noticia de Noticias Argentinas dice un empresario que cenó con Milei deslizó que la jornada laboral argentina puede ser de 13 horas. Bueno, en Grecia, cuando quedó apabullada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo, se puso en la ley que podía haber una jornada de 13 horas negociable, ¿sí? Que te ponías de acuerdo y si no querías no se hacía. Ahora, en Grecia, esas 13 horas son obligatorias. Es decir, no es ciencia ficción. Puede ser una distopía, puede ser un futuro negro, que ya está pasando. Pero vienen por eso. Este bloque histórico que se va a armar tras el voto al gobierno y lo que le den a Provincias Unidas es para hacer estas aberraciones. No es joda lo que está pasando. Ahora bien, todo esto es evitable. Todo esto es evitable. Hay que enterrarlos en una montaña de votos. Eso es lo que tiene que pasar. Tiene que haber un voto nacional y popular, y más fuerte que nunca esa palabra, nacional, no de entrega, y popular, defenderte, que no te obliguen a trabajar 13 horas, y que se coma una paliza todo ese bloque histórico. La Libertad Avanza, el PRO, los radicales de derecha, los de Provincias Unidas, y que el pueblo le diga, no queremos ese gobierno. Y entonces Trump se da vuelta, mira para otro lado, se va y se caen todos juntos. Y es otro país. Me cuesta pensar en una elección tan trascendente, tan bisagra, con tantas cosas en juego, como la que hay el domingo que viene. Es decir, es posible que Trump diga, es un aviso pequeño, ahora vienen estas y portaros bien, argentinos, hacerlo bien, no os equivocáis de camino. Pero esto forma parte del gran juego propagandístico y electoral que además Trump domina perfectamente. Pero al final lo que queda es un tipo que puede el año que viene ganar el Nobel, si no lo gana es igual, está acabando una guerra, se pone al lado de Argentina. Una mujer que acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz, es la imagen de Venezuela. Y te salen los kirchneristas y te defienden a Maduro y atacan a Trump. Eso en una parte de la población argentina que quizá no está contenta con Milei, pero que no quiere que vuelva al kirchnerismo, eso los decanta claramente. Absolutamente. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Baltasar Hidalgo de Cisneros y La Torre fue nombrado el 30 de junio de 1809 como virrey propietario del Virreinato del Río de la Plata.
El nuevo juguete le duró menos de un año antes de romperse. El 25 de mayo de 1810 lo perdió a manos de una revolución ocurrida en Buenos Aires que luego extendería su alcance a todo el virreinato. Baltasar Hidalgo de Cisneros y Latorre se quedaría con su título de propietario, pero pues sin su propiedad, porque los súbditos, quienes vivían allí, habían decidido ser libres y soberanos. En aquel tiempo el virrey había llegado en una carabela de la Corona de España. En este 2025, pocos días atrás, aterrizó en Buenos Aires un avión privado que no es propiedad de la Corona española. Por la escalinata bajó Barry Bennett, estadounidense con ínfulas de virrey autoproclamado. ¿Quién es este personaje? Se lo señala como un asesor político de Donald Trump. Cumplió esa función durante un periodo, pero lo cierto es que se trata de un empleado de Tactic Global, una empresa radicada en Estados Unidos. Tactic Global es propiedad de Leonardo Scaturice, un oscuro empresario argentino ligado a los servicios de inteligencia que ganó relevancia desde la asunción de Javier Milei. ¿A qué se dedica esta empresa? Yo adivino. Yo creo que fabrican tornillos, ¿no? Frío. Bueno, cultivarán soja, Argentina, tal. Más frío que el norte de Siberia. Voy a citar, abro comillas, ofrecemos estrategias de desarrollo global, ayudando a las empresas a identificar y aprovechar nuevas oportunidades en mercados emergentes y consolidados de todo el mundo, desde la promoción de políticas públicas y el cumplimiento normativo hasta la estrategia de entrada al mercado y el desarrollo de alianzas. Tactic Global es su socio de confianza para afrontar las complejidades del entorno global. Entonces, porque no entendí a qué se dedican. Pues se dedican, compañera, a que no se entienda a qué se dedican, a eso se dedican. Ese es el secreto. La mercancía que trafica Tactic Global por detrás de todo este palabrerío es influencia, contactos, agenda. Trafican negocios privilegiados que se abren a partir de los contactos con el poder político de turno. En declaraciones al Tiempo Argentino, Bennett declaró, dijo, el gas natural es una oportunidad enorme, es algo con lo que no han podido hacer mucho hasta ahora, pero necesitan sacarlo del país. Tenemos que vender ese gas a Europa. Cada argentino ganará dinero con ese proceso. ¿Le podríamos enviar mi cuenta bancaria, por favor, Ina, a ese señor? Así me empiezan a depositar lo que voy a ganar por ser argentino, porque ese gas es mío también. Esta tarde se lo pasamos. Déjanos grabar el programa. Bennett está muy interesado en tu país, en que tú cobres de sus recursos, evidentemente. Lo cito nuevamente a Bennett. Washington está entusiasmado con las oportunidades en Argentina. Tecnología, datos, uranio, plantas nucleares. Es el comienzo de algo muy grande. Dios bendijo a la Argentina con sus recursos. Litio, uranio, gas, petróleo, energía hidroeléctrica. En Estados Unidos nos encantaría tener todo eso. Nuestro objetivo es ayudar a producir. Se antojan los recursos naturales y en su paso por Buenos Aires el vínculo principal de Bennett fue con Santiago Caputo, asesor de Milei. Entre las áreas de gobierno en las que Caputo ubicó a sus alfiles se encuentran los servicios de inteligencia. La Secretaría de Inteligencia de Estado contrató a la empresa Tactic Global en la que trabaja Bennett para que brinde servicios de lobby en Estados Unidos. Los servicios de lobby que presta son en realidad de ida y vuelta. Además de hacer lobby en Estados Unidos a favor de los intereses de algunos funcionarios argentinos, hace lobby en Argentina a favor de los intereses estadounidenses y de esos mismos funcionarios que lo contratan. Una puerta giratoria. ¿Cómo es esto? Bennett utiliza pues la chapa, la excusa de tener contacto con Trump para disciplinar al poder político en Argentina. Y una parte del poder político argentino efectivamente se deja disciplinar por esta parodia de virrey. En la escena política argentina, además del peronismo y de la Libertad Avanza de Milei, hay una serie de bloques y de gobernadores que se encuentran en posiciones intermedias. Allá les decimos Corea del Centro. Durante la primera etapa del gobierno de Milei, esos bloques fueron cómplices para aprobar las leyes enviadas por el gobierno. En los últimos meses, olfateando el desgaste que empieza a sufrir Milei, su olor a derrota, se dieron vuelta y empezaron a votar junto a el peronismo. Bennett, junto a Santiago Caputo, se reunió con 3 diputados que son jefes de bloques parlamentarios: Cristian Ritondo del PRO, Rodrigo de Loredo de la UCR, también conocidos como radicales, y Miguel Pichetto, un peronista rancio y pro Estados Unidos. Luego se reunió Bennett también con un grupo de gobernadores que se ha
hacen llamar Provincias Unidas. Son aquellos que pues pretenden que no están ni con Dios ni con el diablo, pero que les encanta el olorcito a azufre. ¿Cuál fue el objetivo de todas esas reuniones? Bueno, Estados Unidos se convierte en el eje ordenador de la política argentina. Interviene con todo su peso para afirmar un bloque político que le dé gobernabilidad a Milei en un momento donde pues el agua le llega al cuello. ¿Cuál fue el resultado de esa intromisión? Gobernadores, senadores y diputados que desafiaban a Milei bajaron el copete. Días atrás pues gruñían como un Rottweiler y ahora son un caniche toy recién salido de la peluquería. ¿Cómo se verifica en la realidad esta misteriosa transformación de Rottweiler en caniche? En las declaraciones que citó Ina, Bennett mencionaba que una de las cosas en las que Estados Unidos estaba interesadísimo es en quedarse con las centrales de energía nuclear. El Senado argentino iba a sesionar para blindar las centrales e impedir la privatización. Mágicamente algunos cambiaron de parecer. Mágicamente, por arte de magia se hacen esas cosas. En sus contactos con los gobernadores, Bennett hizo lobby en favor de un trato preferencial para las empresas estadounidenses que están interesadas pues en el litio, el uranio, el petróleo y las tierras raras, como no. Dentro del paquete que impulsa el virrey también incluye una reforma laboral, seudónimo para decir baja de salario, y reforma tributaria, otro eufemismo para decir que los argentinos pagarán muchos impuestos, pero las empresas estadounidenses no. En otro ámbito y en otro contexto, la directora del FMI, Cristalina Georgieva, dijo sin anestesia que el objetivo de los gobiernos tiene que ser el de reducir los salarios. Escuchen. But the third step is the most important and the most difficult one. Carry people with you. Get people to understand that ballooning deficit and more public spending not necessarily good for them. And that is where I see it across, not just in the United States, everywhere. We still haven't figured out how to do that, how to bring people with us on things that are tough. In my part of the world, in Central and Eastern Europe, we have had examples of brave leaders doing very difficult stuff, cutting pensions and wages by 40-50% and being re-elected. Why? Because they carried people with them. There is confidence that needed to be done. We now look at Argentina. Argentina is taking a very dramatic adjustment program forward. The success is going to be based on carrying people with you. Ay, todavía no hemos encontrado la forma de empobrecer a las personas y que al mismo tiempo nos aplaudan, nos quieran y nos voten. Qué pena, Cristalina. Seguro que ya vas a encontrar la manera de tener esta fórmula. Podés aprender mucho de Javier Milei, que él sí encontró la fórmula. De hecho, fíjate cómo le fue en el centro de la ciudad de Buenos Aires hace muy poquito. He ahí la fórmula de Milei, abucheos en la calle, allá donde pasa casi todos los días. Pasando en limpio, lo que tenemos entonces es un individuo, les acabamos de hablar de un individuo con ínfulas de virrey que no tiene un cargo oficial, que fue asesor de Donald Trump y que usa pues esa tapadera como si lo siguiera haciendo, pero es en realidad empleado de una empresa llamada Tactic Global. Esta firma, que es propiedad de un empresario argentino, fue contratada por Santiago Caputo para hacer lobby en Estados Unidos. En lugar de hacer lobby en Estados Unidos,
Bennett viaja a la Argentina para hacer dos cosas distintas. Una es lobby a favor de los intereses de Estados Unidos en Argentina. Hasta ahí parecería que la relación laboral pues está invertida. La segunda cosa que hace es que los diputados y senadores se disciplinen ante Santiago Caputo, que tampoco es un funcionario de gobierno, pero es quien contrató a la empresa en la que trabaja Bennett. Sé que lo que estoy diciendo es muy confuso porque ante eso estamos, efectivamente, una ensalada donde se cruza lo público, lo privado, lo individual, la política con los negocios y pues con la geopolítica. Lo que debería ser una relación entre dos estados, entre Donald Trump y Javier Milei, los dos payasos que dirigen sus países, la convierten en una trama de negocios y de corrupción. De eso estamos hablando cuando hablamos de lobby. En Estados Unidos la corrupción está legalizada bajo la forma de lobby. En la Argentina del virrey Bennett y del empleado Milei, la corrupción no está legalizada, pero es el único objetivo del plan del gobierno. Hacer negocios, recibir sobornos, garantizar el avance del narcotráfico y robar todo lo que se pueda antes de que pues un pueblo cansado expulse al virrey y al empleado. Gracias, compañeros. Yo creo que esta es como el préstamo del FMI, pero, o sea, además de que, se volvió al fondo en su momento, es como la deuda de Macri y del FMI que nos dejó un agujero así y nadie habla de eso todavía, pero peor, porque tenés atrás a Estados Unidos, que nunca el interés real de Estados Unidos va a ser. Estamos hablando de países que tienen mentalidad imperialista, o sea, detrás de esto también está Israel, es decir, tenemos un montón de aristas, me parece, por las que te puedo decir que está mal lo que... Hay una discusión muy fuerte sobre la reforma laboral. Es un pedido del FMI. Le pidió reforma laboral, reforma previsional y reforma tributaria. Pero fundamentalmente hace hincapié el fondo con la reforma laboral y con la reforma previsional. Muchos sostienen que el Fondo Monetario pretende volver a la jubilación privada, a lo que era el régimen de FJP o el régimen de AFP en Chile, un régimen que en Chile no funcionó, y en la Argentina tampoco. Hoy un jubilado por FJP cobraría entre 80.000 y 90.000 pesos por el régimen anterior. Quienes se jubilaron en aquella época, esto es lo que cobran. Entonces el Estado tuvo que subsidiar esa jubilación para llegar a la mínima. Entonces te das cuenta que es un régimen que no funcionó. En Chile también pasó lo mismo con el régimen de AFP, que fue realmente un verdadero fiasco, un fracaso absoluto. Y hay una idea de volver. Y quien habló de esto fue el diputado y ahora presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Berti Venegas Lynch, que habló entre otras cosas de sacar el peso del Estado y el beneficio que traerá la reforma laboral. Escúchalo, mirá. La autocrítica la hago yo es al Congreso, al órgano republicano, que deberíamos honrarlo justamente con leyes que le saquen el peso del Estado a la gente. Básicamente que hoy el 60% de lo que hace todo el mundo en el sector privado está dedicado todos los días a pagar políticos. Entonces no hay cosas mágicas. Siempre que se interpone la política terminan subiendo impuestos, con inflación o con deuda. Entonces no podemos volver a eso. Entonces el camino de lo que quiere proponer ahora con el tema de la revalorización del trabajo, con el tema laboral y el tema de bajar impuestos, que es lo que mencionaba Luis recién, bueno, es el camino que necesitamos en el Congreso que se apruebe. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de reforma laboral? Uno entiende, por ejemplo, que está bien que se modernicen determinados convenios colectivos de trabajo, que se modernizan año a año. Uno entiende que podría haber una ley de reforma laboral, puede ser positiva, pero ¿qué vamos a discutir? ¿El empleo registrado, el empleo en blanco? ¿Vamos a ser todos monotributistas? ¿Qué vamos a discutir? Porque el tema es discutir, a ver, ¿qué beneficio le damos al empresario para que contrate? ¿Cuál es el beneficio? Porque también hay que plantearse esto. ¿Para quién es la reforma laboral? ¿Para el laburante? Entonces me parece que son temas para plantear. Porque, a ver, desde 1943 la Argentina discute reformas laborales. Los últimos convenios colectivos de trabajo registrados fueron en el 75 y se fueron modernizando con el correr del tiempo. Ahora, ¿de qué reforma laboral hablamos? ¿A quién beneficia la reforma laboral? ¿Quitamos las vacaciones, por ejemplo, pagas? Claro, en ningún momento hablan de derechos del trabajador, Nunca. sino que hablan de sacarle un gasto, entre comillas, al Estado. Entonces, ¿cuál es el gasto del empresario para contratar a un laburante en blanco? ¿Cuál es?
discutamos eso, que te contraten en blanco y reduzcamos gastos que hace el laburante y el empresario, pero discutamos la carga impositiva que tiene. De hecho, en los 90 se redujo la carga tributaria para los empresarios que contrataban y al mismo tiempo se creó el monotributo. Y hoy prácticamente lo que hacen, despiden personal para retomarlos como monotributistas. Entonces discutamos esto de verdad. Y el rol del Ministerio de Trabajo. Al mismo tiempo, Venegas Lynch habla de los delirios. Escúchenlo porque no tiene desperdicio. A ver. Hago el paralelo con la economía familiar, de un presupuesto. Imagínate un presupuesto de una familia que trabaja uno solo. Y son 6 en la familia. Tienen autos, lanchas, casa de fin de semana, un caserón fenomenal y trabaja una sola persona. Y cuando empiezan a presupuestar, empiezan con los delirios, que uno quiere cambiar el equipo de audio del auto, el otro quiere comprar una segunda lancha, y lo mandan a trabajar esta persona el doble, o a buscar 5 trabajos, en el baño emiten papelitos, y son falsificadores. Eso es la Argentina, eso no resiste. Entonces lo que está haciendo Milei es, muchachos, eventualmente lo que puede hacer un tema de préstamo por primera vez en la Argentina, cuando era simplemente un préstamo para mantener el tema del dólar, o eventualmente como en la economía familiar, como para pagar el pago mínimo de las tarjetas mientras seguimos con estos delirios. Esto es para un reordenamiento. En paralelo a que estás vendiendo autos, lanchas y bajando la estructura, te reordenás porque tenés la casa llena de agujeros y goteras. Entonces necesitas un presupuesto importante para salir del paso de una emergencia y el naufragio que dejaron el kirchnerismo. Eso es hoy el presupuesto. Lo que se pretende es el equilibrio fiscal. Basta de estar comprando autos y lanchas y delirios. Este hombre que vive en la Luna, evidentemente no vive en el planeta Tierra, tiene unas comparaciones delirantes. Sí, poco felices, ¿no? No, delirantes, pues, ni siquiera poco felices, es un delirio absoluto. Esta sería la familia tipo para Venegas Lynch, digamos. La que compra una lancha. Claro. No, yo creo que él lo que quiere es ejemplificar y justificar en la toma de crédito de Milei, a cualquier costo. Entonces, hay un punto que vos no podés justificar la toma de este crédito, de los swap, del FMI, la cantidad de plata que se endeudó en Argentina en 1 año y medio. Porque lo más loco es la cantidad de deuda que hemos tomado en 1 año y medio. Si vos te vas a empezar, tenés 20.000 palos verdes al FMI, 20.000 Estados Unidos, 10.000 del Banco Mundial. En total Argentina se endeudó en lo que va del ciclo Milei más o menos en 60.000, 70.000 millones de dólares. Ahora pregúntate dónde están. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está? Estamos todos esperando que Scott Bessent, que ahora tuitea a las 10 menos cuarto de la mañana, tuitee para evitar una corrida hacia el dólar. La Argentina ahora está tramitando un swap ante Estados Unidos de 20.000 millones de dólares y Scott Bessent dice que va a entregar 40.000 millones de dólares. ¿Pero para qué? ¿Para garantizar qué? Y la plata del campo más del blanqueo, que en total suman, escuchen bien lo que les voy a decir, 52.000 millones de dólares, más los 50.000 son 102.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? ¿En qué se gastó? ¿Alguien entiende en qué fue al Garraham esa plata? No. ¿Fue a Landis esa plata? ¿A dónde fue esa plata? Entonces uno se pregunta, tomamos crédito, pero ¿a dónde va el crédito que toma la Argentina? Porque en el fondo, estos créditos que toma el país los toma la Argentina, no Javier Milei. Y lo pagamos todos los argentinos, no lo paga Javier Milei de su bolsillo. Entonces, esa plata, ¿dónde está? Y si vos te pones a pensar, por ejemplo, y haces un poquito de historia, vas a 1977, donde la Argentina empezó a armar los estadios para el Mundial de Fútbol del 78. ¿Ustedes alguna vez vieron la deuda que tomó Martínez Dios? No. ¿La deuda de Menem, alguien la vio? No. ¿La de la Rúa? No. ¿La de Macri? Tampoco. ¿Qué dijo Macri cuando tomó deuda? Fue para salvar a los bancos. ¿Qué dijo Martínez Dios cuando tomó deuda? Nada. Ahora, ¿dónde está esa plata? Porque si vos te pones a pensar y sacás la cuenta, la Argentina se endeudó ante el fondo más o menos con los planes Brady y compañía, se endeudó más o menos en 300.000 millones de dólares. ¿Y dónde está esa plata? ¿Vos la viste? ¿La tocás, la deuda externa argentina? ¿Vos ves la deuda externa? Eso más el presupuesto congelado, más todo lo que se recorta. Eso es otra cosa. El presupuesto es otra cosa. Yo te digo la deuda externa argentina. Hay una causa que inició hace
en la década de los 90, el juez Ballesteros, Jorge Ballesteros, donde habla de que la Argentina pagó 4 veces la deuda de Martínez de Oz. 4 veces. Pero ¿dónde está esa deuda? ¿Dónde está la plata de la deuda? Porque una cosa es el presupuesto, que es la ley fundamental, es de lo que determina dónde van las partidas presupuestarias de la Argentina, dónde va el PBI, y otra cosa es la deuda externa. Porque hemos tomado deuda con cantidad, el Club de París, el Banco Mundial, el FMI, y nadie sabe dónde está la deuda. En algún momento se crea la ley de entidades financieras, fue para generar, digamos, financiera, bancos, vinieron cantidad de bancos, cerraron cantidad de bancos, se fueron cantidad de bancos, el Standard se fue, el banco de Boston, cantidad de bancos se fueron. Ahora, el Comercial del Norte, el Banco Ala, cerraron, quebraron, los dueños se hicieron mega millonarios. Ahora, ¿dónde está la plata? Porque el problema que tenemos nosotros es no sabemos dónde está la plata. ¿Qué se hizo con la plata? Tomamos deuda y deuda y deuda. Esta deuda de ahora, ¿dónde está? ¿Alguien la puede ver? ¿Hay caminos hechos nuevos? ¿Ustedes ven caminos, por ejemplo? No, cero. No. ¿Ven que se recicló el ferrocarril? No. ¿Dónde está la plata de la deuda? Me parece que es la pregunta que tenemos que hacernos, porque se habla mucho el apoyo financiero, ¿no? Estados Unidos nos va a apoyar, creen que va a ser a Javier Milei. Está bien, todo bien, pero ¿a dónde va a ir la plata que va a llegar? ¿Para qué? ¿Para salvar a los bonistas? ¿Para cuidar qué? ¿Para mejorar qué? ¿Mejorar el Garrahan? ¿Mejorar la salud pública? ¿La educación pública? ¿Dónde va a estar esa plata? Porque me parece que esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque cuando te empiezan a decir, no, contamos con el apoyo de Scott Bessent, de Trump apoya a la Argentina, con plata, con esto, con lo otro, muy bien, ¿y dónde está? La plata del oro, debajo de la lumbrera, ¿dónde está? ¿Dónde está? La plata del oro en San Juan, ¿dónde está? ¿Dónde está esa plata? ¿Alguno se preguntó dónde está la plata del oro de la cordillera argentina? ¿Alguno se preguntó dónde fue la plata del FMI? ¿Alguien la tocó, la vio? ¿Vos ves grandes inversiones? A ver, la reconstrucción del ferrocarril, ¿alguien la vio? Claro, al contrario, ves detrimento de la obra pública, obras paralizadas. ¿Vos ves que construyamos barcos para exportar los productos? No. Entonces la pregunta es, ¿dónde está? Vamos a endeudarnos con un swap de 40.000 millones, 20.000 millones. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para hacer qué? Me parece que son temas que tenemos que preguntarnos como argentinos. Porque si llega un momento que te hablan de deuda, tomo deuda. No, pero preguntaste para qué. ¿A dónde va a ir? Me parece que tenemos que empezar a preguntarnos eso. Porque si no es que vemos, aplaudimos, decimos, che, qué bien, Milei, lo apoya a Trump, fenómeno, 20.000 palos verdes. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con los 20.000 millones de dólares o 40.000? ¿A dónde van a ir? ¿No está bueno preguntarse eso de una vez por todas? Efectivamente, en Córdoba, Sí. la Justicia Federal de Córdoba procesó a una veintena de gendarmes por corrupción. Estos efectivos lo que hacían era cobrarles coimas de entre 50 y 100.000 pesos, supuestamente, a camioneros para no detenerlos y controlar. El hecho es grave, pero no es la primera vez que se registra una situación de esta característica. El año pasado, con una investigación que desarrolló el fiscal federal Agustín Chit, también desarticuló una red de corrupción en gendarmería, en el que estaban implicados también una veintena de gendarmes por cobrarle coimas a los coordinadores y organizadores de los tours de compra. ¿Sí? Esta investigación sigue, fueron varios los gendarmes procesados, y también implicó la detención de gendarmes de Salta, Jujuy y Tucumán, con que prestaban servicio en las 3 provincias. Tampoco fue el único antecedente. En el año 2023, a fines del año 2023, en Santiago del Estero, también se fue desarticulada otra organización que tenía el mismo modus operandi, pero en Santiago del Estero. Claro. Ese fue una de las
esa causa tuvo trascendencia nacional porque uno de los bagalleros, al enterarse de que lo estaban por allanar en Santiago del Estero, decidió prender fuego su casa para borrar todas las evidencias. No nos olvidemos que el año pasado, en la localidad de Tranca, un colectivo utilizado como tour de compra, también fue incendiado por los bagalleros cuando Gendarmería los detuvo. Claro. Allí se hicieron exámenes y pericia y se descubrió que al menos transportaban marihuana. Ahora bien, la situación de Gendarmería en el NOA es cada vez más lejos todavía. Está siendo muy complicada porque hay demasiados casos de corrupción que permiten sospechar que no están haciendo su tarea como corresponde y generan vía libre para narcotraficantes y contrabandistas. Claro. En este caso, en el Córdoba, la acusación es que pedían soborno a conductores de camión. El 80% del transporte ilegal de mercadería ingresada al país ilegalmente y de hoja de coca que genera un negocio millonario en toda la región, se descubren en camiones que llevan encomiendas. No es casual que esta organización se haya dedicado a solicitar soborno a los camioneros. También pasa lo mismo con el narcotráfico, pero en mucho menor cantidad. Claro. Y esto, Gustavo, por supuesto, el hecho de que sean detectados y apartados, habla de que de alguna manera se está investigando, y que, pueden ser algunos casos y que no implica toda la fuerza, pero a la vez también echa una sombra de duda, ¿no? Exactamente, Gaby, desde hace bastante tiempo que hay hay que entender que Gendarmería Nacional siempre fue considerada la fuerza federal de mayor transparencia, pero fueron tantos los golpes que recibieron en los últimos tiempos que generan muchas dudas, y más aún en el norte del país, donde se está dando una situación particular. Por ejemplo, se está secuestrando más cocaína en Santiago del Estero y en Tucumán que en Jujuy, que es un país que limita con Bolivia, y donde es la principal puerta de ingreso de la cocaína a la Argentina. No, y que además también, Gustavo, en distintos casos que tienen que ver con el narcotráfico, por ejemplo en el triple crimen, mencionaban cómo pasaban por las fronteras, ¿no? Digo, exactamente. Los protagonistas sin ser registrados de ningún momento. Da la sensación que el NOA fue abandonado por la nación. Por ejemplo, la ministra de Seguridad, el Ministerio de Defensa anunciaron un plan conjunto para luchar contra el narcotráfico, que incluyó la histórica decisión de utilizar tropas del ejército para controlar a los narcos en un operativo cerrojo en Salta, principalmente en la frontera, en la localidad de Aguas Blancas. Sin embargo, en lo que va del año, a pesar del enorme movimiento de efectivos de distintas fuerzas de seguridad, solo se secuestra un 10% más de droga en Salta, que es la principal puerta de entrada de la cocaína a la Argentina. En Santiago aumenta un 400%, en Tucumán un 500%, y este número es realmente terrorífico, un 4.000% en Catamarca. Cuando hasta en octubre del año pasado se habrían secuestrado 4 kilos de cocaína en esta provincia, actualmente ya llevan casi 450. Claro. Mira. La cifra es realmente preocupante y tampoco permite vislumbrar
que con el correr de los tiempos esto se corregirá. Es más, ya hay claros indicios de presencia de cárteles mexicanos actuando en Bolivia y hasta en la misma Salta. Prueba de esto es que en los últimos secuestros de marihuana que se registraron en nuestra provincia, la droga tenía sellos que son utilizados por los temidos cárteles mexicanos, los Z y Jalisco Nueva Generación. Uy, que son de los más violentos además, ¿no? Que están haciendo estragos más violentos de México. No habían tenido ese nivel de penetración hasta el momento en el país. No, pero desde la DEA, que es la fuerza de Estados Unidos que se dedica a luchar contra el narcotráfico a nivel internacional, habían informado sobre la actividad de estos grupos y después denunciaron el avance y la sospecha cierta de que estas bandas criminales internacionales ya habían montado sus bases de operaciones en Bolivia y sospechaban en Salta. Justamente, una semana antes de que el comisario salteño Cordeiro, que apareció sin vida, cuya muerte es un misterio, una semana antes de su fallecimiento se recorrió los medios salteños para denunciar que cada vez era más importante la actividad de los cárteles mexicanos en el país. Claro. Bueno, Gustavo, vamos a estar atentos a todo esto que nos estás marcando, porque cada vez que nos advertís algo así, explota después el tema. Lamentablemente. Bueno. Lamentablemente. Bueno. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.